Parte 1. La comida que cambió todo. Mi jefe me invitó a almorzar. Resultó ser el día que me despedirían. Pero había algo que él no sabía. Mi nombre es Álvaro Ruiz, tengo 45 años y durante más de una década fui el alma tecnológica de Cobalta Tech, una empresa industrial ubicada en Valencia. No salía en los boletines internos ni en las reuniones con clientes, pero todo lo que funcionaba en esa compañía llevaba mi huella, desde los servidores hasta el sistema de control de producción. Entré en un momento de crisis, después de que un ataque de ransomware casi arruinara toda la operación. Prometí arreglarlo y cumplí. El lunes pasado Esteban Gálvez, el CEO, me escribió por la mañana. ¿Te apetece almorzar hoy? Restaurante Alba, 14 horas. Sabía que algo no iba bien. Nunca comíamos fuera. Nunca, en 11 años. Cuando llegué, Esteban ya estaba allí. Camisa perfectamente planchada, sonrisa diplomática. Después de unos saludos forzados, no tardó en ir al grano. Álvaro, te agradecemos profundamente todo lo que has hecho. Pero la empresa está evolucionando. Necesitamos ideas nuevas, una visión renovada. Bebí un sorbo de agua y asentí. Él continuó. El sobrino del presidente, Iker Muñoz, acaba de terminar su máster en California. Es brillante, lleno de energía. Creemos que es el momento ideal para darle una oportunidad. Yo sonreí. No porque me pareciera gracioso, sino porque lo había visto venir desde hacía meses. Le pregunté con calma. ¿Cómo será la transición? 6 semanas. Tú lo prepararás todo, firmaremos un NDA. Queremos que esto sea lo más fluido posible. Asentí otra vez. Firmé el acuerdo de confidencialidad. Le di la mano. Le dije que entendía que los negocios eran negocios. Lo que él no sabía era que 3 meses atrás noté algo extraño en los registros del sistema. Accesos irregulares desde una dirección IP asignada a la planta ejecutiva. Alguien estaba leyendo mis notas internas, estudiando mis configuraciones, analizando cada componente del sistema Arca, el núcleo de toda la operación de Cobalta Tech. Arca no era solo un programa, era mi creación. Aquella noche no pude dormir. No por miedo, sino porque cada parte de mí sabía que esto era más que un simple reemplazo. Era una extracción silenciosa de todo lo que había construido. Al día siguiente volví a mi escritorio. Mis credenciales ya habían sido limitadas. Mi nombre eliminado del correo del equipo de liderazgo. Las decisiones ya estaban tomadas desde hacía semanas. El almuerzo fue solo una formalidad. Entonces recordé algo. Una conversación con Lucía, la ingeniera de sistemas con la que más confiaba. Si algún día esto se tuerce, me dijo hace meses, dímelo antes que a nadie. Le escribí, ¿café mañana a las 7? Bar Central. Ya no era solo una transición. Era el inicio de una partida. Parte 2. La raíz del sistema. No construí solo un programa. Construí una armadura para toda la empresa, y yo era el único que sabía cómo funcionaba de verdad. Lucía ya estaba en el café cuando llegué. Llevaba el pelo recogido, los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. La conocía desde hacía 8 años. Juntos habíamos salvado más de una vez a Cobalta Tech de desastres informáticos silenciosos. ¿Qué ha pasado?, me preguntó directo al grano. Me están reemplazando, dije sin rodeos. Iker, el sobrino del presidente, es el elegido. Lucía bajó la mirada y jugueteó con la taza de café. Hace semanas que me piden explicaciones sobre Arca. Me pidieron documentación que solo tú tenías. No me sorprende. Están estudiando todo antes de echarme. Hice una pausa. Luego bajé la voz. Pero el sistema no está completo en los archivos. Hay partes esenciales que nunca documenté. No por malicia, por seguridad, y porque nunca pensé que lo necesitarían sin mí. Lucía asintió.
¿Qué vas a hacer? Voy a proteger lo que es mío, sin sabotear nada. Solo asegurarme de que no usen mi trabajo como si fuera suyo. Esa noche abrí mi disco externo, ese que guardaba desde antes de entrar a la empresa. Allí estaba el núcleo de Arca, código, algoritmos, protocolos. Todo escrito antes de firmar mi primer contrato. Y allí estaba el correo de Esteban, pidiéndome que integrara ese sistema como prueba piloto. No era una idea de la empresa, era mía, con pruebas. Los días siguientes me dediqué a copiar, organizar y proteger. Contacté con Iván, abogado especializado en propiedad intelectual, le mostré todo. ¿Cuándo desarrollaste esto?, preguntó. 8 meses antes de ser contratado. Y tengo las fechas, los correos, hasta los esquemas a mano. Entonces esto no es de ellos, es tuyo. Y tienes derecho a licenciarlo, no a regalarlo. La noticia del reemplazo aún no era pública, pero dentro del equipo de IT empezaban a sospechar. Lucía me contaba que algunos recibían preguntas incómodas de Iker. Querían saber si Arca era tan imprescindible como parecía, si todo podía ser replicado fácilmente. Querían grietas, pero no las había. Mientras tanto, cada noche agregaba nuevas capas a mi plan. Backups cifrados, licencias de uso programadas, documentos listos para ser entregados a quien tocara la puerta con intención de negociar. No era una venganza, era un escudo, porque sabían cómo funcionaba la empresa, pero yo sabía por qué seguía funcionando. Parte 3. El reemplazo perfecto. Intentaron borrarme del sistema, pero olvidaron que fui yo quien lo construyó. El anuncio oficial llegó un jueves por la tarde. Una reunión general convocada con poca antelación. El ambiente era tenso. Esteban subió al escenario con esa falsa sonrisa que usaba para las malas noticias. Cobaltatec entra en una nueva etapa, dijo con voz solemne. Un futuro liderado por nuevas ideas, nuevas generaciones. Hoy damos la bienvenida a Iker Muñoz como nuevo responsable de innovación digital. La mayoría del equipo se giró a mirarme. Algunos sabían, otros no. Lucía entrecerró los ojos como quien confirma una sospecha. Esteban continuó. Álvaro nos ha dado 11 años de compromiso. Ahora nos ayudará en una transición ordenada. Le estamos profundamente agradecidos. Mentiras diplomáticas. Después de la reunión, solicité hablar con recursos humanos. Hay partes del sistema que no fueron desarrolladas bajo contrato, expliqué con calma. Arca no es propiedad completa de Cobaltatec. Todo lo que se crea durante el empleo pertenece a la empresa, respondió Clara, la responsable legal, deslizándome un documento. Revisen el anexo 3. El módulo central fue licenciado, no cedido. Se miraron entre ellos. Incomodidad. Lo consultaremos con el equipo jurídico, dijeron al final. Lo que no sabían era que mientras hablábamos, las bases del sistema ya estaban migrando a un servidor externo seguro. El núcleo de Arca funcionaría, sí, pero bajo mi control. No iba a dejar que convirtieran años de trabajo en algo desechable. Iker, por su parte, empezaba a tomar protagonismo. Convocaba reuniones sin incluirme, modificaba rutas de red sin consultar. Parecía seguro, pero no entendía el equilibrio frágil que sostenía la fábrica. El sistema había sido diseñado a medida de las máquinas, los ritmos, los errores humanos. No era un software común. Era casi orgánico. Una tarde llegué a una reunión que no me habían invitado. «Álvaro, qué sorpresa», dijo Iker. «Justo hablábamos de modernizar la arquitectura de red». «¿Qué parte exactamente?», pregunté. «La principal. Vamos a simplificar protocolos. Esos protocolos previenen fallos críticos bajo carga máxima», respondí. Fueron diseñados tras el colapso del sistema en 2017. Lucía intervino con firmeza.
y evitaron pérdidas de más de 100.000 euros esa vez. No son excesos, son blindajes. Iker apretó los labios. Apreciamos el contexto, pero avanzaremos con la simplificación. Ese mismo día, Clara me envió un correo. La empresa reivindica la propiedad completa de Arca. Se ofrece una compensación simbólica por transferencia tecnológica. 5.000 euros. Por 11 años de innovación. Fue el empujón que necesitaba. Esto ya no era defensa. Era contraataque. Parte 4. Plan B. No iba a destruir nada. Solo quería que respetaran lo que construí. Si querían usarlo, tendrían que hablar conmigo. Aquella noche me encontré con Lucía en el aparcamiento subterráneo del centro comercial. Ella llegó puntual, en su viejo Citroën. Bajó del coche y me entregó un pequeño sobre. «Aquí está todo lo que pediste», dijo en voz baja. «Logs de acceso, claves de despliegue, versiones de código, incluso las notas de pruebas que hiciste antes de las integraciones». «Gracias», respondí con más gratitud de la que podía expresar. «¿Por qué me ayudas?». Me miró fijamente. «Porque también estoy en su lista. Porque creen que todos somos reemplazables. ¿Pero no lo somos?». Pasé el fin de semana organizando cada archivo, cada versión, cada línea de código. Empecé a registrar las partes fundamentales de Arca bajo mi nombre. Patentes provisionales, licencias de uso, propiedad intelectual. Pagando de mi bolsillo para hacerlo rápido y legal. El lunes por la mañana llegué temprano. Iker ni siquiera se había presentado aún. Lucía ya estaba en su puesto. «¿Oíste lo del fin de semana?», preguntó. «¿Qué pasó?». 3 alertas fallaron en la línea de montaje. Nadie reaccionó. Tuvieron que parar la producción 4 horas. 40.000 euros perdidos. ¿Hubo heridos? Number. Pero el jefe de planta está furioso. Ya preguntó por ti. Guardé silencio. Aquello era inevitable. Arca funcionaba gracias a detalles que no estaban en ningún manual. Solo yo entendía cómo anticipar ciertos fallos. Y eso ahora empezaba a notarse. Aquel mediodía me reuní con 3 abogados especialistas en tecnología industrial. Les entregué toda la documentación de las patentes. Uno de ellos, un hombre mayor con gafas gruesas, revisó en silencio todo durante varios minutos. «Aquí hay base legal sólida», dijo al fin. «Si el sistema se diseñó antes de tu incorporación y tienes los correos de solicitud, puedes reclamar propiedad, o al menos, derecho a negociar». Por la tarde atendí cada reunión de transición. Respondí todas las preguntas. Comportamiento intachable. Al mismo tiempo, Dani, un antiguo colega de seguridad informática, me ayudaba a levantar un servidor alternativo en un centro de datos fuera del país. A medianoche, Arca ya tenía una réplica 100% funcional corriendo fuera de Cobalta-Tech, con mejoras. Entonces inicié la siguiente fase. El sistema detectaría alteraciones no autorizadas y mostraría una advertencia si se rompía la integridad original. Nada destructivo. Solo legal. El martes, recibí un correo de Indutech Iberia, una empresa del grupo que planeaba comprar Cobalta-Tech. Querían hablar conmigo. Habían oído que dejaba la empresa y les interesaba mi experiencia. No respondí. Aún no. En cambio, abrí una carpeta sellada y escribí una nota para Lucía. Si desaparezco del sistema de un día para otro, abre esto. Explica todo. Cada línea, cada decisión. Y la dejé en su cajón. Parte 5. El día de la desconexión. No fue una caída, fue una expiración, legal, precisa, imparable. El jueves por la mañana Iker me llamó a su oficina. «Algunos compañeros dicen que estás actuando de forma extraña», dijo con tono fingidamente casual. «¿Hay algo que deberíamos saber?» «Solo estoy concentrado en finalizar la documentación», respondí con calma. Me miró fijamente. No sabía si estaba confesando algo o solo siendo eficiente. Él
Eligió mal. Mañana cambiaremos todas las contraseñas y accesos, añadió. Protocolo estándar tras una salida. Tiene sentido, dije, aunque no afectará al núcleo funcional de Arca. ¿Qué quieres decir? Que el sistema está diseñado para seguir funcionando independientemente del administrador. Se quedó pensativo. ¿Algún problema pendiente que debamos solucionar? Ninguno. Todo está entregado. Me levanté. Gracias por la oportunidad. Aquel jueves por la noche, envié un último mensaje desde mi servidor privado. Verificación de licencia completada. Secuencia alfa 9 activada. El contador regresivo había comenzado. El viernes entregué mi identificación, firmé el papeleo de salida, rechacé el almuerzo de despedida que Iker había organizado en mi honor. Esteban ni siquiera me miró al pasar. Luis me llamó justo después de comer. Ya cambiaron todas las contraseñas. Hoy hacen una revisión completa del sistema. Gracias por avisar, respondí. ¿Y ahora? Ahora, ¿esperamos? Asentí, aunque él no podía verme. Ahora esperamos. Pasé el fin de semana desconectado. Apagué el teléfono. Ignoré cada número desconocido. Dormí. Leí. Caminé por el puerto, como si ya no fuera parte de ese mundo. Y entonces llegó el lunes, 9:17 de la mañana. La primera línea de producción alcanzó su pico de carga. 9:18 de la mañana. Arca mostró un mensaje en todas las terminales. Licencia expirada. Contacte con el desarrollador para renovar. 9:21 de la mañana. La línea 2 se detuvo. 9:30 de la mañana. Toda la planta estaba parada. 10:12 de la mañana. Mi teléfono sonó. Esteban, ¿qué demonios hiciste? Nada, respondí. El software tiene una licencia. Ha expirado. Esto es sabotaje. Number es gestión de propiedad intelectual. Revisa el contrato original. Cláusula 5. Uso bajo licencia. Nunca fue una venta. Silencio. Respiración pesada. Yo continué. Ya envié los términos de renovación al departamento legal. Son simples. 1. Reconocimiento formal de autoría. Segunda, compensación justa. Tercer, acuerdo de confidencialidad. ¿Es extorsión? Es negocio. Colgó. A las 17 horas, sus abogados ya habían revisado todo. No podían negar lo obvio. La documentación era sólida. Las fechas claras. El sistema era mío. Firmaron. Parte 6. La oferta inesperada. A veces el respeto no se exige con gritos, se construye con líneas de código. 3 días después, me encontraba sentado frente a una mesa de madera maciza en un edificio de oficinas en Madrid. Del otro lado, Javier Carranza, vicepresidente de operaciones de Indutec Iberia, la empresa que estaba negociando la adquisición de Cobalta Tech. Deslizó un contrato sobre la mesa. Vamos a seguir adelante con la compra, dijo con voz firme. Pero queremos que tú lideres la integración técnica. Como consultor independiente, no como empleado, leí las condiciones. Doble salario. Control total sobre mis horarios. Libertad para trabajar desde donde quisiera. Reconocimiento oficial como creador de Arca. ¿Y qué pasa con Iker?, pregunté. Carranza frunció el ceño ligeramente. El señor Muñoz ha sido reasignado. La versión pública será que persigue nuevos proyectos. La real, 3 clientes clave amenazaron con cancelar sus contratos por fallos repetidos en el sistema desde tu salida. No dije nada. Solo miré el contrato. Queremos a quien construyó el sistema, no a quien intentó simplificarlo sin entenderlo, añadió Carranza. Lo firmé. Salí de aquel edificio sin mirar atrás. El mismo día, Lucía me escribió. ¿Oficina nueva? ¿Equipo nuevo? Respondí con una sonrisa. Mismo equipo. Nueva libertad. ¿Te unes? Aceptó sin dudar. 3 semanas después, Lucía ya estaba conmigo en el nuevo proyecto.
Luis se unió un mes más tarde. Luego Marcos, Elena, incluso Sara, la desarrolladora junior que había sido ignorada sistemáticamente por Iker. En menos de 3 meses, la mitad del antiguo equipo de IT de Cobalta Tech estaba conmigo. Ya no éramos subordinados, éramos socios. Esteban permaneció como CEO, técnicamente. Su nuevo cargo en Indutech era simbólico, sin equipo, sin poder. Solo un despacho con vistas, lejos de las decisiones importantes. La ironía era casi poética, y sin embargo no sentía la victoria. No era alegría, ni revancha, solo una paz profunda. Había defendido lo mío, sin violencia, con pruebas, con estructura. Compré una pequeña cabaña cerca del embalse a las afueras de Cuenca. Ventanas grandes, silencio, cielo limpio. Por las tardes, me sentaba en la terraza con una taza de café, mirando el agua moverse despacio, como los procesos bien diseñados. Lentos, pero implacables. Parte 7. Ecos del pasado. Hay silencios que gritan, y hay gestos que dicen más que 1000 correos. Pasó casi un año desde aquella mañana en que entregué mi tarjeta de acceso. Mi nueva vida avanzaba con una tranquilidad rara, limpia, sin correos rojos ni alertas en el sistema. Arca ahora operaba en varias empresas industriales bajo licencias transparentes y acuerdos personalizados. Una tarde de abril, estaba almorzando en un restaurante del centro cuando lo vi. Esteban entró solo. Traje arrugado, ojeras marcadas, una leve cojera que no recordaba. Me vio. Dudó. Y luego, como si no pudiera evitarlo, se acercó a mi mesa. «Álvaro», dijo con un tono apagado. «¿No esperaba encontrarte aquí?» Dejé el tenedor sobre el plato. «La vida tiene sus rutas», respondí. Me miró unos segundos. Luego, con una honestidad que rara vez le había visto, dijo: «¿Ganaste?» Yo lo observé bien. Las líneas en su rostro, la tensión en los hombros. No era el mismo Esteban que me despidió entre manteles blancos. Era alguien más gastado. No se trataba de ganar, dije despacio. Se trataba de valor, de entender lo que uno construye, de saber lo que vale. Asintió, no discutió, no justificó, solo se fue. Aquella noche, saqué una vieja libreta del cajón, la que usaba en mis primeros días en Cobalta Tech. Allí, en tinta azul, estaban los primeros bocetos de Arca. Esquemas torpes pero cargados de propósito. No era un sistema, era una idea. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Un ingeniero joven que había trabajado en uno de los equipos de Iker. «Señor Ruiz, ¿tendría unos minutos para hablar?» Accedí. Me contó cómo había aprendido más en 3 meses bajo mi sistema que en años de universidad. Cómo los procesos diseñados para resistir errores humanos eran ahora parte de su forma de pensar. «¿Sabe?», me dijo antes de colgar. No lo conocí en persona, pero escuché cómo hablaban de usted, como si fuera una estructura, no una persona. Colgué con una sonrisa. No se trataba de fama, ni siquiera de respeto. Se trataba de trascender, como los mejores sistemas, invisibles, silenciosos, pero imposibles de reemplazar. Parte 8. El valor real. No se trataba de venganza, se trataba de dignidad, de recordarles que no éramos piezas, éramos el motor. La empresa creció. Arca se convirtió en un referente silencioso dentro del sector industrial. Eficiente, adaptable, seguro. Pero lo que más valoraba no era el éxito del sistema, sino el equipo que volvió a formarse a mi alrededor. No teníamos oficinas de lujo. Nos reuníamos en cafés, en salas alquiladas, incluso en mi cabaña de vez en cuando. Pero lo que teníamos era algo que Cobalta Tech había perdido hacía mucho. Confianza. Un día, Luis, que ahora se encargaba de clientes internacionales, me dijo: «¿Recuerdas cuando pensábamos que nos iban a sustituir por nuevas ideas?»
Lo intentaron, respondí. Pero las ideas no sirven sin comprensión, sin contexto, sin experiencia. ¿Y ahora qué somos? Lo miré. Ahora somos lo que nunca nos dejaron ser allí, socios, dueños de lo que hacemos. Con el tiempo, empresas de Alemania, México, incluso Japón, empezaron a interesarse por nuestras soluciones. No vendíamos promesas, vendíamos estructura. Realidad. A veces, de noche, revisaba el código original de ARKA, no para modificarlo, sino como quien mira una foto antigua. Una memoria técnica de una etapa difícil, pero necesaria. Nunca volví a hablar con Iker. Su carrera tomó otro rumbo, según supe. Startups fallidas, algunos cursos en línea, silencio. Esteban, en cambio, seguía apareciendo de vez en cuando en artículos de LinkedIn, hablando de transformación digital. Palabras vacías. Y sin embargo, no guardaba rencor. Solo aprendí. Aprendí que el valor de lo que construimos no siempre está en lo que genera, sino en lo que resiste, en lo que no se puede copiar, en lo que nace de la pasión. La última escena ocurrió un año después, en una conferencia de tecnología en Sevilla. Un joven se me acercó después de una charla. ¿Usted es Álvaro Ruiz? Depende, ¿por qué? Respondí riendo. Estoy montando una empresa. Su historia me inspiró. ¿Algún consejo? Lo pensé unos segundos. No documentes todo, le dije. Vive parte del sistema en tu cabeza, porque cuando llegue el día en que quieran robarlo todo, necesitarán más que un backup para reemplazarte. Nos dimos la mano. Él se fue. Me quedé solo mirando el escenario vacío. Sonreí. Había sobrevivido. Había aprendido. Y sobre todo, había enseñado.